Muy buenos días, amada iglesia. Les saludo en el amor del Señor. Amén. Bienvenidos a Betel, casa de Dios, su casa. Qué alegría tenerlos a todos acá. Este es el mejor lugar en el que podemos estar un domingo en la mañana, 4 de diciembre. En la Segunda Guerra Mundial había dos lugares conocidos para los soldados: los campos de paz y la zona de guerra. Y este es un campo de paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos soldados hay en esta mañana? Soldados de Jesucristo. Tenemos un campo de guerra que es allá con el mundo, con lo que nos ofrece el enemigo, con las huestes espirituales de maldad. Pero este es nuestro campo de paz, donde nos reconfortamos en el Espíritu, donde su presencia nos llena y nos fortalece, nos sana, nos equipa y nos restaura. Amén. Entonces, bendito Dios por las iglesias, por los servicios, porque es aquí donde somos restaurados, es aquí donde somos sanados y es aquí donde tomamos un tiempo para exaltar, glorificar y alabar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que voy a pedirle un favor, que no se cause un daño a usted mismo hoy en la mañana. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Usted está acá? ¿Cuántos dicen amén? Así que van a dejar a un lado, porque ya tuvo tiempo de sufrir, ya tuvo tiempo de preocuparse, ya tuvo tiempo de tener su propia opinión de las cosas, ya tuvo tiempo de tener su propia versión de los hechos. Amén. Ahora es tiempo de abrir nuestra mente, nuestro corazón, dejar a un lado todo y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Ahora es un tiempo de dejar de preocuparnos para confiar en el Señor y esperar en Él. Amén. Sé que hay muchas cosas que van a suceder hoy, pero Dios ya tiene una palabra dicha para su pueblo. Dios tiene el control de todo. La Biblia dice que nada se mueve acá en la tierra a menos que Dios lo permita. Que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él es soberano, Él es absoluto. Nadie puede en contra de Él, ni naciones ni reino, porque Él tiene el control total y el dominio total. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer nuestra declaración de fe antes de empezar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Tome su lugar. Todos pasamos por momentos en nuestras vidas, momentos de dificultad, de dolor, de pérdida, de tragedia. Algunas cosas pasaron en el pasado y hoy aún están sucediendo en este mismo instante, en nuestros días. Amén. Y muchas veces, desde que despertamos hasta que nos vamos a acostar, esas cosas, esas adversidades, ese dolor, está golpeando nuestra mente, luego baja nuestro corazón y nos genera preocupación, angustia, dolor, intranquilidad. Y no es la idea de Dios para sus hijos que vivamos de esa manera. Dios es honesto con su pueblo. Nos dice que vamos a pasar aflicción, nos dice que vamos a pasar adversidades. Pero Él nos promete que aún en medio de las adversidades, del dolor y de la aflicción, podemos tener gozo. Porque el gozo no está basado en las circunstancias, en las buenas relaciones, en la salud física, en la salud económica. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que solamente se obtiene cuando vamos a su presencia, cuando nos conectamos con Él por medio del ayuno, de la oración y de su palabra. Cuando dicen amén. Lo que tenemos cuando las cosas van bien es alegría. La alegría es un fruto de las circunstancias. Un incremento salarial produce alegría temporal. Las buenas relaciones producen alegría temporal. Amén.
Pero el gozo no está basado en las circunstancias. El gozo lo produce un agente interno en nuestro corazón que se llama Espíritu Santo. La alegría lo producen los agentes externos, lo que nosotros vemos. El gozo viene de adentro hacia afuera. La alegría viene de afuera hacia adentro. Amén. Y Dios quiere que tengamos gozo. Dios quiere que aprendamos a madurar como cristianos. Y Dios quiere que aprendamos a vivir en gozo permanente. Amén. Entonces lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas es hacernos olvidar. ¿No les ha pasado que están felices, todo bien, salen del servicio llenos del Espíritu Santo y de pronto el enemigo trae un recuerdo doloroso a su mente y el gozo se va? ¿Por qué? Porque no hemos procesado ese mal recuerdo de nuestro pasado. Y la forma en cómo Dios procesa por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, ese recuerdo doloroso, el abandono de un ser querido, la pérdida de un ser querido, es diferente a cómo el mundo nos enseña a procesarlo. El mundo incluso tiene estrategias para olvidar simplemente el pasado. Pero la estrategia del Espíritu Santo va un paso más allá. No solamente te hace olvidar, sino que convierte el dolor, la tristeza en gozo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros somos cristianos, porque podemos obtener de Dios cosas que el mundo no nos lo puede dar. Porque nuestro corazón se llena por medio de la palabra, por medio de su presencia, con cosas que en el mundo no podemos encontrar. Porque Dios quiere darnos gozo eterno. ¿Cuántos quieren vivir eternamente felices? Eternamente gozosos. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender a madurar en nuestra fe. Y vamos a aprender a que nuestro estado de ánimo y nuestro gozo no dependa de las circunstancias. Amén. Miren en la Biblia, en Génesis 41, verso 51 dice: José llamó a su primer hijo Manasés. Diga conmigo, Manasés. Nunca se olvide de ese nombre, por favor. Dígalo otra vez. Manasés, más fuerte. Volver al de su lado, que está distraído, dígale: Pastor, dijo Manasés. Pero él va a decir: yo me llamo Juan. Estamos en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Porque dijo, ¿por qué es importante este nombre? Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuántos quieren olvidar todos sus sufrimientos? Nadie parece que. ¿Cuántos quieren olvidar todos sus sufrimientos? José había sido traicionado, como ustedes saben, por sus propios hermanos. Había sido encarcelado injustamente. Sus amigos que él había ayudado en la cárcel, el copero del rey, se habían olvidado de él cuando salieron de la cárcel, a pesar de que José les imploró que le hablen al faraón de él. José había sufrido tragedia tras tragedia por 16 años de su vida. Había mucho dolor en la vida de José. Amén. Pero miren, cuando nace su primer hijo, él le pone el nombre de Manasés. Y él reconoce. ¿Cuántos cristianos hay acá? Los cristianos no estamos exentos del dolor, de la traición, de las tragedias. Amén. También vamos a pasar adversidades. Pero miren, cuando nació su primer hijo, él le puso Manasés. ¿Y qué significaba eso? Y él dijo: Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. ¡Wow! Tremendo.
¿Cuánto quieren olvidar? ¿Cuánto quieren olvidar? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 41, verso 52. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo: Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron. Diga conmigo, terminaron. Ok. Si Dios solamente hubiese sacado a José de la cárcel, ya sería una justicia, porque fue injustamente que él fue encarcelado. Amén. Pero Él no solamente quiere hacer justicia en tu vida, porque Dios no solamente lo sacó de la cárcel, sino lo llevó donde el faraón para convertirlo en el gobernador de Egipto. Le dio favor, le dio influencia y le dio abundancia. Lo que estoy tratando de decirte es que el método de Dios para hacerte olvidar el dolor del pasado y del presente es que Él te va a dar favor, influencia y abundancia. Te va a coronar de su gloria. Amén. ¿Quién en su sano juicio, que esté viviendo en gozo presente, que esté viviendo en abundancia y lleno del favor y de la bendición de Dios, tiene tiempo para recordar el dolor del pasado? Tiene tiempo para recordar las cosas malas que le pasaron. La forma de Dios de hacer olvidar las cosas pasadas es con un bienestar futuro, con un gozo eterno. Ese es el método de Dios. Amén. Un amigo estaba casado por más de 20 años con su esposa. Trabajaba duramente y trataba de ser lo mejor posible con ella y con sus hijos. Un día llegó de la oficina y encontró una nota en la mesa de su cocina que decía: mi amor por ti se acabó, se terminó, me voy de tu vida para siempre. No intentes resolverlo, no intentes buscarlo, porque lo nuestro terminó. Ese amigo era muy extrovertido, era alegre, era contento, era gozoso. Pero después de esa tragedia, todo cambió en su vida. Pasó a ser una persona preocupada, angustiada, triste. Entonces él pensó que ahí había terminado todo para él. Que así era como iban a terminar los próximos días de su vida. Pero miren, un año después lo volví a ver radiante, lleno de gozo y de felicidad. Y le pregunté: ¿qué pasó? Y él me dijo: Dios trajo a alguien que nunca pensé encontrar en mi vida. Y me dijo: nunca he sido tan feliz y nunca he vivido de una manera tan maravillosa como estoy viviendo ahora. Le pregunté sobre su anterior relación y él me dijo: lo que estoy viviendo no se compara en mínimo con lo que viví en el pasado. Ese es el método de Dios de hacernos olvidar las cosas pasadas, el sufrimiento y el dolor pasado. Él lo reemplaza por bendición, por gozo y por favor eterno. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías capítulo 61, verso 7, en la versión Dios habla hoy, dice la Biblia: y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra
e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Miren que Dios reconoce que como pueblo de Dios hemos tenido que sufrir deshonra, insultos. Pero ¿qué es lo que el Señor ofrece a cambio de esa deshonra, de esos momentos de dificultad, de insulto? El Señor ofrece doble porción de riquezas y algo muy importante. Esta versión dice, gozará de eterna alegría. El dolor es temporal, la injusticia y la tragedia y las dificultades son temporales, pero el gozo que el Señor ofrece es eterno. La versión Reina Valera 1960 dice, gozo eterno. Y muchos creen y malentienden esto y dicen, pastor, significa que nunca más veré dificultad, significa que nunca más veré tragedia. Mire, hasta que venga el Señor por su pueblo en su segunda venida, vamos a seguir batallando la batalla de la fe, vamos a seguir teniendo adversidad. Entonces, lo que el Señor promete no es que todo externamente siempre va a ir bien, siempre va a haber algo que nos preocupe, que golpee nuestra fe. Pero entonces, pastor, ¿a qué se refiere con gozo eterno? Usted debe aprender a que su gozo y su estado de ánimo dependa de la presencia del Espíritu Santo en su vida, no de las cosas externas. Cuando usted logre esa conexión con el Espíritu Santo y ponga su mirada en el objetivo correcto que es su presencia, va a aprender a vivir el gozo eterno. Miren, creo que el éxito del cristiano está en desenfocarse de las cosas externas, las adversidades, las cosas del mundo, y poner la mirada en el lugar correcto, que es su presencia, que es intimidad con Dios. Todos buscamos ser exitosos en la vida, acumular dinero, riqueza, y eso no está mal, a pesar de que Dios nos ofrece abundancia. Pero nuestro foco, nuestro objetivo correcto, nuestra mirada debe estar en el Dios de Israel. ¿Por qué le digo eso? Porque incluso Dios, por mucho que oremos, no va a cambiar algunas cosas que nos producen sufrimiento. Voy a repetir. Porque incluso Dios, por mucho que oremos y seamos íntegros, no va a cambiar algunas cosas que nos generan sufrimiento. Si usted entiende esto, lo entendió todo. Si usted aprende a buscar su gozo y felicidad eterna en su presencia, lo aprendió todo. Ese es el éxito de un verdadero cristiano. Hay gente aún en la iglesia que está condicionando su gozo, su estado de ánimo y su felicidad de acuerdo a los agentes externos. Si me va bien en el trabajo, si tengo salud, si mi matrimonio está bien. Pero déjeme decirle que por más íntegro que seas, vas a tener problemas de salud, vas a experimentar problemas en el matrimonio y vas a experimentar ataques en tus finanzas. Entonces, si basas tu gozo en las cosas externas, estás equivocando el camino. Pero si basas tu gozo en tu relación con Dios, lo habrás ganado todo. Porque incluso Dios no contesta algunas oraciones que no están de acuerdo a su voluntad. Mire, Jesús fue 3 veces en el Getsemaní a la presencia de Dios y le dijo: si puedes librarme de esta copa, de este trago amargo, por favor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor componga nuestro humor
cierto tipo de cosas y peleamos y entramos en oración de día y de noche. Lo estoy enseñando porque lo viví, porque muchas veces creemos que lo que a nosotros nos parece como debería ser es lo mejor para nuestras vidas, pero no entendemos que lo mejor siempre lo tiene Dios, que lo mejor siempre es como a Dios le parece y no como a nosotros nos parece. Entonces es insensato querer cambiar las cosas externas. Debemos cambiarnos a nosotros mismos y aceptar lo que dice la palabra de Dios. Es un error justificarse delante de Dios, atribuyendo o llevándole a Él las cosas externas. Cuando vamos a su presencia, la clave es humillarse como Jesús y decirle: yo he pedido que esto sea de esta manera, porque siento que voy a pasar un dolor tremendo, pero si no es tu voluntad, que no sea mi modo, sino como tú quieres. Muchas veces, porque todo nos enseñan a resolverlo con oración, y eso está bueno cuando dicen: muchas veces he ido a su presencia, cada mañana, cada instante, lo más frecuente que pueda hacer, para pedirle a Dios que cambie o que evite algo que a mí no me parecía. Le decía: Señor, por favor. Le repetía versículos día tras día. Y luego, cuando miraba a ver aquello por lo que estaba orando, no se producía como yo le había pedido. ¿Y cuántos son tercos en la fe? Otra vez: Señor, yo quiero que sea a mi modo. Señor, yo quiero que sea como yo quiero. No quiero que este cliente se vaya, Señor, porque tengo mucho dolor. Es mi mejor cliente, Dios mío. Pero el proceso para terminar la relación contractual con nosotros no paraba. Yo decía: es falta de oración. Debo volver a ir a su presencia. Debo hacer algo más. Y todo el tiempo, hasta que un día el Señor me habló y me dijo: ¿cuántas veces más vendrás a Getsemaní? Y el Señor textualmente me dijo: ese es un tema que ya yo lo cerré. No quiero que me hables más sobre ese tema. Estoy cansado de escucharte sobre lo mismo. Entonces yo le dije: Señor, aunque tenía ganas de pedirle, le decía: está bien, que se haga tu voluntad. Pero mire, esas semanas que he ido constantemente a su presencia han creado un hábito diferente en mi vida. Pero cuando ya ese cliente se fue, el Señor trajo otro que nos bendijo más del doble que ese cliente tenía. Entonces entendí que debo aceptar la voluntad de Dios para mi vida, que lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo puedo conseguir en mis propias fuerzas, de lo que yo creo. ¿Cuántos dicen amén? No se frustre cuando Dios, entre comillas, no responde su oración, porque Dios siempre tiene algo mejor para usted. Y déjeme decir algo: no pelee en contra de la corriente. Usted no puede resolver absolutamente nada en sus propias fuerzas. Lo único que usted tiene que hacer cuando va a la presencia de Dios es rendirse y ser honesto con Él, íntegro, decirle la verdad. Yo hablaba con Él en la intimidad y le decía: Señor, mira, tengo estos temores, tantas personas dependen de esto, tengo estas responsabilidades económicas, Padre, estoy sufriendo. Si este cliente se va, voy a pasar, o quizás me endeude. Pero siempre que vas a la presencia de Dios, quizás Dios no cambia las cosas, pero sí cambia tu corazón. Inefablemente, eso quiere decir que no se puede explicar con palabras. Cuando me levantaba de mis rodillas, algo cambió en mi mente y algo cambió en mi corazón. Mi cliente seguía en proceso de romper el contrato, pero mi corazón estaba lleno de fe, lleno de gozo, lleno de paz. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estoy tratando de decirle es que usted busque su gozo, su paz en la presencia
de Dios, que aprenda a ir al lugar de intimidad. No busque externamente sanar el dolor y las heridas del pasado. Vaya a la presencia de Dios. Dios nunca falla. Dios tiene el poder de borrar ese pasaje doloroso en su mente, y Dios tiene el poder de sanar las heridas de su corazón. Vaya al lugar correcto. No intente resolverlo todo. Se va a complicar peor. La Biblia dice en Salmos: y me hizo sacar, pacientemente esperé a Jehová, digo el salmista David, y él oyó mi oración, inclinó su oído y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Amén. Cuando nosotros estamos en momentos de dificultad y queremos salir por nuestra propia cuenta, como yo estaba haciendo, los esfuerzos que hacemos por salir de ese momento de dolor, lo único que hacen, como en el pantano, como en el pozo cenagoso, cada paso que damos hace que nos hundamos más. Debe haber un momento en nuestras vidas donde debemos ser sinceros con el Señor y decirle: Señor, tú lo ves todo. Y aquí es donde yo termino mi contrato conmigo mismo y empiezo mi contrato contigo. Porque yo creo lo que me puede dar felicidad, pero tú sabes lo que me puede dar gozo. Cuando logres eso, vas a tener la paz que necesitas. ¿Eh? Voy a terminar con lo siguiente. Hay un después de esto, después de su sufrimiento, después de su tragedia, después de su dolor, hay un después de esto. ¿Cuántos dicen amén? En Job, capítulo 42, versos 16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Quiero terminar con esto, amada iglesia. Job no la pasó bien. Dios habló de Job y se refirió a él de la siguiente manera: ¿no has conocido a mi siervo Job? Varón esforzado, temeroso de Dios y apartado del mal. Los estudiosos dicen que la tragedia de Job duró 9 meses. Primero fue tocada su finanza, sus posesiones, todo lo perdió. Luego fue tocada su familia, sus hijos, sus 10 hijos que él tenía, 7 varones y 3 mujeres, murieron. Y luego fue tocada su salud. Durante este tiempo de tragedia y de adversidad, la Biblia registra en el libro de Job palabras que Job mencionó, como por ejemplo: nunca volveré a tener placer, nunca volveré a tener gozo. Obvio, por supuesto que una persona humana siente eso cuando pierde toda su finanza y cuando pierde a todos sus hijos, y él dice: nunca más seré feliz. Y eso dijo Job, porque también era humano. Otra de las cosas que Job dijo en medio de la tragedia fue: aborrezco mi vida. ¿Cuántos hemos dicho eso cuando hemos estado en tormento emocional, espiritual, en tormento económico? Eso fue lo que dijo Job: aborrezco mi vida. Y algo más fuerte, miren, él dijo: mis ojos están débiles de tanto llorar y solo soy una sombra de lo que era. Lo feliz que era, no hay ni una sombra, ni una pizca de la bendición que tenía. Pero, y muchos, por más íntegros que seamos, vamos a experimentar eso. Pero, después de esto, diga conmigo: después de esto, a Job se le restauró el doble de sus bienes, su familia fue restaurada porque Dios le dio nuevos hijos. Su salud fue restaurada completamente. Y Job vivió 140 años. Y la Biblia, después de esto,
nunca más registra un momento de dolor en la vida de Job, porque Job aprendió lo que estoy tratando de enseñarle, que su felicidad, su gozo, dependía de su comunión con Dios. Póngase de pie, vamos a terminar. Mire, antes de orar, no se cause un dolor a usted mismo, no se cause un daño a usted mismo viviendo fuera de la presencia de Dios, creyendo que Dios no está mirando cada paso que usted da. No se autosabotee, no se autoflagele. Mire esta escena en su mente. Imagínese que tengo un cuchillo y empiezo a clavármelo en el cuerpo. Así es cuando somos desleales, así es cuando somos no íntegros, así es cuando en los momentos de la adversidad y la prueba perdemos nuestra fe. Miren, hay un secreto. José nunca le fue infiel a Dios. Traicionado por sus hermanos, acusado injustamente, traicionado por sus amigos, pero él nunca le fue infiel a Dios. Una clave. Número 2, Job siempre bendijo el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es el común denominador de estas dos personas que de tragedia pasaron a gozo eterno? Que le fueron fieles a Dios, que fueron íntegros con el Señor. ¿Qué es ser íntegro? No esto. Por más de que no me estén viendo, no le gusta al Señor. Y si al Señor no le gusta, no hay nada que discutir, no hay nada que argumentar ni razonar. No lo hago y se acabó. José vivió con excelencia y Job mantuvo su integridad. ¿Para qué insistir más buscando afuera lo que solo podemos encontrar en la presencia de Dios? Si el único que puede darnos el gozo verdadero es la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué seguir preocupándonos por las cosas externas cuando lo único que debe importar es que tengamos una relación de intimidad perfecta con Dios y vivamos con excelencia? Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque nadie me hizo olvidar el pasado como tú lo hiciste. Porque tú no solamente me sacaste de la cárcel, de la aflicción, del dolor y de la tragedia, sino que trajiste a mi vida días de felicidad, me coronaste con tu favor, con tus bienes y sobre todas las cosas me coronaste con la presencia de tu Espíritu Santo. Y eso es lo único que tengo dentro de mis activos como válido. Porque puedo perder muchas cosas externamente en el mundo, pero si tengo tu presencia, si tengo la intimidad con tu Espíritu Santo, lo habré ganado todo, lo tendré todo. Porque la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tengo tu Espíritu Santo en mi vida, lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.